Bien, la polémica del día, Lalo, se abrió esta mañana cuando el INDEC modificó su cronograma de difusión de datos, cronograma que se arma con 12 meses de anticipación, ¿no? De hecho, claro, uno puede ver hoy en la web del INDEC lo que se va a difundir día por día de acá hasta fin de año, y tocaba que el viernes de la próxima semana se conociera el irritante, difícil, polémico dato de la inflación de abril, ¿no? Porque los analistas arriesgan de que podría llegar al 8%. Claro. Entonces lo movió el lunes y hace unos minutos, como decía Roberto, volvió sobre sus pasos el titular del INDEC, Marco Labaña, y decía esto a través de tuit. Dijo: considero que es una buena práctica no brindar información estadística en medio de la veda electoral, pero dada la controversia ocasionada, se mantendrá el esquema de difusión previsto originalmente por el INDEC. Recordemos lo que dice la ley electoral, porque viene a cuento. Y se dice: queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha de los comicios la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio. Pero no dice absolutamente nada de la difusión de encuestas. No, no tiene nada, pero es que aparte no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Un tema con el otro, no tiene nada que ver la veda electoral, que está relacionado. ¿De qué está hablando Labaña? Está hablando de 5 provincias argentinas, claro, que son La Pampa, sí, a ver, las tengo por acá: La Pampa, Salta, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego. Hay 3 que son del Frente de Todos, claramente gobernadas, ¿verdad? Sí, en todas gobierna sí, alguien vinculado con el Frente de Todos. Obviamente que los gobernadores de las provincias decidieron separar la elección porque tienen un escenario nacional desfavorable. Todos consideran que sea quien sea el candidato del oficialismo, del Frente de Todos, como se llame, va a correr en desventaja traccionando la boleta. Por eso separaron los comicios, por eso votan separados. El domingo 14 de mayo es como el domingo donde hay mayor concentración de elecciones, con estas 5 elecciones. Entonces el oficialismo necesita que por lo menos ahí, ya que le separaron la elección los gobernadores, tengan un efecto arrastre diciendo: bueno, hemos logrado tener un buen resultado electoral. Por eso esa trampita de pasarla del viernes al lunes, con el argumento absurdo del tema de la veda electoral. Primero, porque la veda estaría regida en las cuestiones provinciales, de debate provincial. La Nación no puede dejar de suministrar una estadística, porque aparte, otra cosa es, lo leías muy bien vos, Lalo, habla de actos de gobierno que propicien el voto a favor de un candidato. Tiene que ser claramente una acción que propicie el voto a favor del candidato, en este caso oficialista, pero no la difusión de una estadística que en este caso va a tener un efecto inverso, digamos, vamos. Que aparte la ciudadana, imagínense los ciudadanos de Tucumán, de Salta, de Jujuy, como de cualquier provincia, ¿creen que necesitan que el INDEC les diga cuánto fue la inflación para saber lo que han aumentado los precios en un mes? Es simplemente la corroboración de una cuestión que ven, que perciben todos los días cuando se paran una góndola en un almacén. Con un dato adicional, ¿no? Las elecciones generales del año 2021 se hicieron el 14 de noviembre, ¿no? Fueron las PASO en septiembre, el 14 de noviembre las elecciones. El 11... 14 de octubre. El 14 de noviembre, el 21. El 11 de noviembre se difundió la inflación de octubre, con lo cual 3 días antes de las elecciones... estuvo el dato para todo el país. Y va a pasar lo mismo en el 13 de agosto, que se votan las primarias. El INDEC debería difundir el dato ahí jueves o viernes previo a las primarias. Sí, se corrió, te acordás, por el COVID, se corrió todo un mes y demás, pero la elección general de medio término del 2021, 3 días antes se difundió la inflación general de octubre, pero claro, en ese entonces la inflación fue del 3,5%. Así es. Ahora se queda un 8%, ¿no? Y es un número muy, muy difícil de digerir por el gobierno. Vamos a hablar con un especialista sobre los datos del INDEC. Habla Marcelo Bermolén. Estamos frente a una situación peligrosa, ¿no? De manipulación de las estadísticas. No del dato en sí, sino de cómo ese dato llega en forma oportuna a la sociedad. Y me parece que lo que está haciendo el INDEC es trastocar su propio compromiso de las fechas que había publicado, en las cuales se iba a dar a conocer el IPC de aquí al resto del año, y con una excusa, yo diría, pueril, que es la posibilidad de afectar la veda electoral en las provincias. Y el INDEC ha decidido entonces que la gente no tiene que saber, no debe enterarse cuál es el índice de inflación
antes de votar. Ningún funcionario, ningún partido político, ninguna alianza de gobierno es dueña de la información. La sociedad, los ciudadanos, cada uno de nosotros somos los verdaderos dueños de la información. Los funcionarios están ahí para proveernos de esa información. La sociedad necesita saber para poder ejercer con legitimidad el derecho a votar y el sufragio. Hay casualmente, digamos, una mención al IPC de abril del actual ministro de Economía. Allí, cuando asumió su gestión, dijo que tuviéramos a la vista, tuviéramos en cuenta lo que iba a pasar con la inflación en el mes de abril. Claramente el resultado va a ser opuesto al buscado y entonces pondría en jaque, pondría en cuestionamiento la política económica, la eficacia de los resultados, que muchos gobernadores usaron como excusa para desdoblar, que no querían mezclar lo provincial, lo local, con lo que sucede a nivel nacional. Y que contradictoriamente el INDEC dice que un dato nacional no se puede dar a conocer porque invalida la veda provincial. Allí hay un agravante que creo que es que quienes tienen que garantizarnos que los ciudadanos podamos acceder a la información pública, hay un órgano garante en materia de acceso a la información pública, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Lamentablemente está liderada por una funcionaria que se ha declarado militante del oficialismo. Bueno, entonces, marcha atrás con esto. Labaña había quedado ahí medio, digamos, es un buen funcionario que se lo considera serio hasta aquí, pero había quedado medio en tela de juicio. Quedó muy vulnerable después del censo. Claro, ¿no? Eso. Porque no están difundidos los datos todavía. Claro, lo del censo, el INDEC, que había recuperado algún grado de credibilidad en la gestión anterior, y esta gestión, yo coincido que de la mano de Labaña habían sostenido de cierta credibilidad pública de la estadística, lo pone en tela de juicio del censo. Creo que por un error gravísimo de la empresa que tenía que procesar los datos, que no estaba en condiciones, y hoy, como dice Laura, todavía no sabemos los datos por localidad, por ciudad. Pero que viene de un gobierno que durante mucho tiempo directamente ocultó las estadísticas. Claro, intervino, ¿no? Fue decididamente. Y en la cadena de tweets de Labaña lamenta profundamente que se haya malinterpretado la voluntad del INDEC y da marcha atrás por esa malinterpretación, ¿no? Es decir, no muy convencido, como sosteniendo diciendo, de que efectivamente se rompe la veda. Como diciendo, yo lo hubiera hecho así, como lo había anunciado oficialmente, pero bueno, a partir de esta polémica, bajo la decisión. Cambiamos de tema, por supuesto. Al celular más buscado aquí en la ciudad. Un robo que Roberto recién lo anticipó.